vamos a empezar la glucólisis. La glucólisis, si recordáis del vídeo anterior, es el proceso mediante el cual una molécula de glucosa se va a convertir en ácido pirúvico, que posteriormente se convertirá dentro de la mitocondria en acetilcoenzima. Pero la glucólisis es desde glucosa hasta ácido pirúvico. Os la voy a hacer en 2 o 3 vídeos por fases, para que la tengáis más clara, pero tened en cuenta que la glucólisis en clase normal la hubiera explicado en un par de clases, nada más, como mucho, a lo mejor en una. Bien, vamos a empezar. Empezamos por una molécula de glucosa, que como recordaréis es una hexosa que se cicla en forma hexagonal, es decir, en forma piranosa, los carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acordaos, pin, pin, pan, pin, y en cada uno de estos lleva OH. No voy a pintar los hidrógenos ni la mayoría de los carbonos. El carbono 6 sí lo voy a escribir hacia aquí, CH2OH, porque nos interesa. Esto es glucosa. Esta glucosa, lo primero que le va a suceder es que por la acción de una enzima va a fosforilarse, es decir, se le va a añadir una molécula de ácido fosfórico o de fosfato en el carbono 6. ¿Esto cómo es posible? Pues esto es posible gracias a que una molécula de ATP acordaos que el ATP era un nucleótido que tenía ribosa, tenía su base nitrogenada, que era la adenina, y luego tenía en el carbono 5, tenía enlazado 3 moléculas de ácido fosfórico. Estos enlaces eran de alta energía, sobre todo el último. Bien, pues este último enlace se va a romper y esa energía se va a emplear en unir esta molécula de ácido fosfórico al carbono 6 de la glucosa, y entonces el ATP se va a convertir en perdiendo uno de los fosfatos, se va a convertir en ADP. ¿De acuerdo? Esto va a ocurrir más de una vez al derecho y al revés. Entonces estábamos en que esta glucosa, por la acción de una enzima del grupo de las quinasas son enzimas que transfieren grupos fosfatos entre moléculas, en este caso, como transfiere grupos fosfatos entre cualquier hexosa, sea glucosa, sea otra, pues se llama hexoquinasa. Y como os digo, acoplada a esta reacción, una molécula de ATP, se convierte en ADP. Y el fosfato que pierde esa molécula se une, lo voy a poner en negro, se une aquí. Queda CH2OP. ¿De acuerdo? Y esta molécula entonces ya no es glucosa, sino que es glucosa 6-fosfato. Escribo así, 6P. Glucosa 6-fosfato. La glucosa, por la acción de una hexoquinasa y con gasto de una molécula de ATP, se convierte en glucosa 6-fosfato, que es igual, pero con un fosfato en su carbono 6. Bueno, pues ahora va a ocurrir una cosa
curiosa. La glucosa se va a reciclar, es decir, se va a ciclar de otra manera, va a cambiar de piranosa a furanosa. Pero al cambiar, cambia de nombre, es un isómero. Luego, la reacción es una reacción de isomerización y la va a realizar una enzima del grupo de la isomerasa. ¿Qué isomerasa? ¿Esto qué es? Glucosa con fosfato, ¿no? Pues fosfo, gluco, isomerasa. Vamos a subrayar la parte del nombre de la enzima. Esto es seguido, que corresponde al grupo, para que más o menos vayáis dando cuenta. En realidad, ¿qué va a pasar? Pues veréis, os voy a poner aquí lo que ocurre. Lo que va a ocurrir es que se va a romper este enlace y se va a formar aquí. Vamos a verlo despacito. Vamos a pintar la glucosa aquí. Pero ya con el enlace roto. Y ese enlace que se ha roto aquí, se va a formar aquí. Vamos a escribirlo derechito. Vamos a poner oxígeno arriba. Y ahora veis, esto es un pentágono. Aquí tiene este carbono. En este tiene el OH hacia abajo. En el siguiente hacia arriba. En el siguiente tiene un OH hacia abajo también. Y luego tiene otro carbono que será CH2OH. ¿Veis? Bueno, pues esto es fructosa. Y en su carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lleva un fosfato, luego es fructosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Es decir, repaso. La glucosa, por la acción de la exoquinasa y con gasto de un ATP, se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, por la acción de la fosfoglucoisomerasa, que lo que hace es romper el enlace entre el carbono 1 y el oxígeno del carbono 5. Bien, ¿ahora qué va a pasar? Pues ahora va a ocurrir otra vez lo mismo que en la primera reacción. Se va a consumir una molécula de ATP que se va a convertir en ADP y el grupo fosfato se le va a transferir a la fructosa 6-fosfato. De manera que se va a fosforilar otra vez, va a tener dos grupos fosfatos. ¿En qué carbono? Pues en el carbono 6. ¿Cómo se llama la enzima que cataliza esta reacción? Pues es
es una quinasa también y es la fosfo con negro, fructo quinasa, que consume una molécula de ATP que transforma en ADP y el fosfato se lo transfiere al grupo 6 de la fructosa, al carbono 6 de la fructosa, de manera que la convierte en fructosa, y por aquí, (1,6) bifosfato. Bi porque los fosfatos van en distintos carbonos. Si fueran en el mismo carbono, como el caso del ADP, sería difosfato, ¿no? Adenosin difosfato. Sin embargo, este es fructosa 1,6 bifosfato, porque van en carbonos diferentes. Bueno, pues ahora va a ocurrir una de las reacciones clave de la glucólisis, y es que la fructosa 1,6 bifosfato se va a romper por la acción de una enzima que, como rompe cualquier molécula de aldehído, se denomina aldolasa. ¿De acuerdo? La aldolasa. ¿Qué va a hacer la aldolasa? Pues veréis, la aldolasa va a romper este enlace y este enlace. Es decir, el enlace entre el carbono 2 de la fructosa y el oxígeno del carbono 5, y el enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. De manera que va a quedar una molécula, perdón, dos moléculas así. Y la otra cuidado, no os confundáis con la P de al lado. Hay dos P porque una es de aquí y otra de aquí, aquí lo que va a ocurrir es que este oxígeno, como se queda con un enlace libre, va a formar un doble enlace aquí. ¿De acuerdo? El hidrógeno que había aquí se viene aquí para compensar que el enlace libre de este carbono. Y el grupo OH que había aquí, pues el hidrógeno se desprende y se pega aquí para que sea CH2OH. ¿De acuerdo? Y tenemos dos moléculas, perdón, esto no es así. Este es el doble enlace aquí y esto es exactamente, el oxígeno se va aquí para que compensa. O sea, los hidrógenos, perdón, el hidrógeno. Los hidrógenos no se pierden. ¿Veis? Se ha roto este enlace, que era este. Se ha roto este otro enlace y este oxígeno forma un doble enlace aquí y este oxígeno forma otro doble enlace aquí. De manera que ahora tenemos dos moléculas de 3 carbonos cada una. Vamos a pintarlas así. 1, 2 y 3 carbonos. Y la otra también va a tener 1, 2 y 3 carbonos. Vamos a ver. Esta tiene aquí, ya voy a pasar de todos los demás. Aquí tiene el grupo fosfato. ¿Vale? Aquí tiene el doble enlace al oxígeno. Y aquí, se me ha olvidado, este OH. Tiene el OH. Y la otra. Aquí tiene el doble enlace al oxígeno. ¿De acuerdo? Aquí también se me había olvidado. Y también se me había olvidado aquí. Y aquí. El OH. Que lo tiene aquí. Y aquí tiene el fosfato. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Fosfato
doble enlace OH, doble enlace OH fosfato. Esto es una acetona porque tiene un grupo carbonilo en medio de la molécula, y esto es un aldehído porque tiene el grupo carbonilo en un extremo de la molécula. Una acetona de 3 carbonos es la propanona, o la que conocemos como acetona, y como era OH y OH, pues es la dihidroxiacetona, y como tiene fosfato es la... El nombre es un poco largo. El nombre es un poco largo, es dihidroxiacetona fosfato. Y esta otra molécula, que es un aldehído, es el gliceraldehído 3-fosfato, porque el fosfato lo tiene en el carbono 3. ¿Por qué gliceraldehído? Bueno, en realidad es el aldehído propanal, pero es la glicerina, ¿verdad? El alcohol es la glicerina, y de la glicerina viene el gliceraldehído 3-fosfato. Son iguales, las dos vienen de la rotura de la fructosa 1,6-bifosfato, pero ahora lo que va a ocurrir, y ya es la última reacción de esta primera parte, es que toda la dihidroxiacetona se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato por la acción de una enzima que se llama triosa fosfato, esta voy a escribir fosfato, isomerasa. De manera que al final lo que obtenemos son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Luego, en resumen, en esta primera fase de la glucólisis, en esta primera parte, una molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En el camino consume dos moléculas de ATP, es decir, ahora no estamos obteniendo energía, todo lo contrario, estamos consumiendo energía en forma de ATP, dos moléculas de ATP, para conseguir llegar hasta el gliceraldehído 3-fosfato.